Espacio Egipto Sudima. Miradas a la civilización de los faraones. El Reino Nuevo duró poco más de 500 años y constituye el punto culminante de un proceso civilizador que se había iniciado varios milenios atrás. Fue en esa época cuando las estructuras productivas y el sistema administrativo alcanzaron sus niveles de óptimo funcionamiento. Fue también entonces cuando las relaciones con las potencias exteriores alcanzaron su punto álgido, unas veces canalizadas a través de inteligentes movimientos diplomáticos y otras mediante el enfrentamiento bélico abierto. Y ello tuvo como consecuencia la ampliación de los contactos comerciales y culturales de Kemet con todo el mundo conocido en aquel momento, desde África Central hasta Asia Menor, desde Babilonia hasta Micenas y desde los desiertos arábigos hasta el gran mar de arena sahariano. Y en el centro de todo eso se encontraba una institución monárquica única en su género. Nunca antes ni nunca después, los reyes de Kemet fueron tan poderosos y respetados por sus homólogos mediterráneos y asiáticos. Pero lo verdaderamente meritorio es que esos monarcas no fueron meros títeres de una red de grupos de poder, a la sombra, sino que fueron conscientes de su papel e hicieron prevalecer su propia iniciativa. La derrota de los Hyksos y del reino de Kush propició una intensificación del control kemetita sobre las regiones vecinas del noreste y el sur. Y esta es posiblemente una de las causas más importantes de que durante la 18ª y 19ª dinastías se desarrollase en Kemet un estado que, debido a su estructura y amplitud territorial, podría ahora calificarse con propiedad de imperio. De hecho, sus fronteras llegaron a extenderse desde el norte de Siria hasta aguas arriba de la Cuarta Catarata en la Alta Nubia. Uno de los principales beneficiarios de ese clima de bonanza fueron los templos, que adquirieron dimensiones colosales. Así, el templo de Amón en Karnak, a través de sucesivas ampliaciones, se convirtió en el mayor espacio cultural construido en la antigüedad. Además, y siguiendo el ejemplo de Karnak, en la orilla occidental del Nilo se fundaron enormes templos funerarios que contribuyeron a reforzar la imagen de magnificencia del poder monárquico. Otro aspecto novedoso y único en toda la historia kemetita es la reforma monoteísta llevada a cabo por el rey Ajenatón, centrada en el culto al dios solar Atón y conocida como la Revolución Amarniense. Pero estas reformas, a pesar del inmenso impacto que tuvieron en la sociedad de la época, apenas sobrevivieron al reinado de este monarca, ya que su sucesor, Tutankamón, restituyó el antiguo sistema politeísta capitalizado por el culto a Amón. Por todo lo dicho, el examen de este periodo puede estructurarse en tres grandes fases. La época de los Tutmósidas, que corresponde a la primera parte de la 18ª dinastía, el periodo Amarna, coincidente con el reinado de Amenhotep IV, y la época ramésida, correspondiente a la 19ª y 20ª dinastías. Veamos la primera, el Kemet de los Tutmósidas. Aunque la guerra con los Hyksos comenzó con Ahmose, el último rey de la 17ª dinastía, fue Ahmose, su hijo Ahmose, quien alcanzó la victoria final e inauguró un nuevo periodo de poder centralizado en todo el país, la 18ª dinastía. Tras la expulsión hiksa, Ahmose trasladó su atención hacia el sur de la Segunda Catarata, ya que las rebeliones en aquel sector ponían en peligro algo tan crucial como era el suministro de oro. Por ello, tras recobrar el control, reorganizó su administración colocando un gobernador en Buen, cargo que llegó a revestir tanta importancia que su titular será encumbrado en el reinado de Amenhotep I al rango de virrey, es decir, hijo real. Ahmose fue sucedido hacia el 1550 por su hijo Amenhotep I, y la ausencia de problemas en la transmisión de poderes indica que en los momentos iniciales de la dinastía ya se había conseguido instaurar un gobierno sólido y centralizado. Y esto fue posible porque, a diferencia del convulso periodo que precedió al Reino Medio, en el segundo periodo intermedio no hubo una auténtica interrupción del sistema de gobierno,
sino tan solo una fragmentación geográfica del mismo, de forma que fue más fácil no solo restaurar un poder unificado, sino también hacer que las estructuras productivas y la maquinaria administrativa volviesen a funcionar con normalidad en muy poco tiempo. En el Próximo Oriente, Amenhotep I amplió su actividad militar hasta el reino de Najarín, junto al Éufrates. Pero su objetivo no era político, sino económico, ya que esta acción permitió instaurar un nuevo sistema de recaudación tributaria canalizado mediante expediciones anuales que no pretendían consolidar el dominio quemita sobre la región, sino simplemente obtener beneficios económicos. Además, inició el programa de monumentalización de la capital tebana y emprendió la ampliación del templo de Amón en Karnak, dando inicio a un vertiginoso ciclo constructivo que convertiría a este enclave en el mayor centro de culto en Kemet durante los siguientes 1500 años. El primer Amenhotep murió sin descendencia, por lo que le sucedió Tutmosis I, un brillante militar que en su reinado mantuvo una política de relaciones exteriores similar a la de sus predecesores. De hecho, puso en marcha varias campañas militares que le permitieron ampliar las fronteras de Kemet desde las inmediaciones de la Tercera Catarata hasta el Éufrates. Esta actividad bélica estuvo a cargo de un ejército entrenado a tiempo completo, con una gestión profesional que fue capaz no solo de afrontar grandes campañas en el extranjero, sino también de crear y mantener allí guarniciones estables. Además, fue precisamente en esos momentos cuando se introdujo en el ejército el caballo y el carro de guerra, a su vez introducido en Kemet por los Hicsos. En definitiva, durante este reinado se consolida una monarquía de base militar, es decir, aquella que sustenta una buena parte de sus ingresos en la actividad bélica y que en el caso que nos ocupa será el punto de partida de la política imperialista de sus sucesores. Tutmosis I fue el primer rey enterrado en el Valle de los Reyes, la nueva necrópolis real que se mantendrá en uso durante todo el Reino Nuevo. La época de las pirámides había acabado, y para garantizar su tranquilidad de ultratumba, los reyes de ese periodo se inhumaron en profundos hipogeos, camuflados en un angosto desfiladero en las inmediaciones de Tebas, el Valle de los Reyes, el famoso Valle de los Reyes. Siguiendo los pasos de su predecesor, Tutmosis construyó su propio templo funerario en Tebas occidental, y esto supuso la consolidación de un nuevo sistema ideológico, mediante el que la tradicional conexión física entre el templo funerario y la tumba quedaba rota. A partir de esos momentos, la topografía funeraria se hace mucho más compleja, pues tanto la tumba como el templo quedaban integrados en un sistema simbólico más amplio, del que también participaron los templos de ámbito nacional de Luxor y Karnak. Con esto, queda patente la intención de convertir el culto del monarca fallecido en una cuestión de Estado, ya que quedaba estrechamente vinculado a las divinidades nacionales y a los grandiosos monumentos donde se les veneraba. El trono vacante fue ocupado por Tutmosis II, quien protagonizó un reinado corto, de unos 8 años, y de tono continuista. No obstante, con él comienza uno de los episodios más interesantes de la historia de Kemet. Y lo curioso es que es un lío familiar. Veréis, este Tutmosis, el segundo, era hijo de Tutmosis I y una de sus esposas secundarias, por lo que su legitimidad al trono quedaba un tanto en entredicho. La cuestión se resolvió casándolo con su hermanastra Hatshepsut, hija también de Tutmosis I y de la gran esposa real Amose, hija a su vez de Amenhotep I. Vamos, que Matkara Hatshepsut era una auténtica pura raza, hija y nieta de reyes. Pero el problema surge cuando al morir Tutmosis II queda como único heredero su hijo Menjeperra Tuitmose, el futuro Tutmosis III, un niño de tan solo 7 años que, como su padre, era hijo de una esposa secundaria. Esto y la juventud del heredero fue lo que decidió a Hatshepsut a reclamar el trono sin cortapisas, ya que se consideraba heredera legítima no solo del trono, sino también de la condición divina que éste requería. Lo primero que hizo fue casarse con su sobrino, el joven Menjeperra, y cerrar el círculo de la legitimidad, pero eso sí, relegando a su niño esposo a un segundo plano y asumiendo el gobierno del país con todas las facultades de un neso. Y todo parece indicar que lo hizo bien, porque durante su reinado en solitario redujo las campañas militares, pero en contrapartida intensificó la actividad comercial y diplomática.
El logro más importante en este campo fue la reapertura de la ruta del Punt, interrumpida en el segundo periodo intermedio. También puso en marcha un programa constructivo que superó en mucho todo lo que se había hecho con anterioridad. Fundó y restauró templos a lo largo de todo el Nilo, desde Nubia hasta Memphis, pero sobre todo en Tebas, donde dio un decisivo impulso a la ampliación y embellecimiento del templo de Amón en Karnak y construyó su propio templo funerario en Deir el-Bahari, que es una de las realizaciones arquitectónicas más sobresalientes de toda la historia quemita. Hatshepsut contribuyó de forma decisiva al afianzamiento de la imagen del poder incontestable de la monarquía quemita, ya que, sirviéndose de la arquitectura y la liturgia, creó una serie de protocolos de propaganda política que seguirían en uso hasta la desaparición del reino de Kemet como tal. En este sentido, fue la que dio el impulso definitivo a la monumentalización arquitectónica como emblema del Estado teocrático encarnado en la figura del Nesu. Y fue también ella la que dejó sentadas las pautas de algunas celebraciones vitales para la proyección pública de los gobernantes, entre las que destaca, sin lugar a dudas, el Festival de Opets, una festividad anual en la que las imágenes de la divina tríada tebana, recordad Amun, Mut y Khonsu, eran trasladadas, junto a la del rey, sobre barcas ceremoniales desde el templo de Karnak al del Luxor. Pero Menjeperra Tutmose creció y se hizo fuerte, física y políticamente. Y cuando estuvo seguro de su poder, desapareció Hatshepsut y emergió Tutmosis III, uno de los reyes más emblemáticos y poderosos de toda la historia quemita. Cuando Tutmosis asumió el gobierno en solitario, imprimió a su política un giro radical. Y el rasgo más significativo de la nueva época fue el abandono del tono pacifista que había mantenido Hatshepsut en Asia, iniciando una intensa política expansionista que a lo largo de 20 años se traducirá en nada más y nada menos 17 campañas militares. Esto condujo al enfrentamiento directo con la gran potencia de la época, el reino de Mitanni, y las ciudades-estado de Kadesh y Tunip, sobre el curso medio y bajo del río Orontes, respectivamente. Con esta política, Kemet afianzó su presencia en Asia, al tiempo que se hacía con el control de las principales rutas comerciales del Mediterráneo oriental e integraba en su órbita de influencia los territorios comprendidos entre la primera y la cuarta cataratas del Nilo. Esto permitió que los tributos afluyesen de todas partes, de forma que nunca antes Kemet había captado tanta riqueza del exterior. Un contexto que fue aprovechado por el próximo monarca, Amenhotep III, quien tras su acceso al trono hacia 1402 a.C., generó en Kemet un periodo de prosperidad sin precedentes. Canalizó las relaciones con las entidades políticas asiáticas a través de una intensa actividad diplomática, una inteligente política de matrimonios reales con princesas extranjeras y un complejo sistema de intercambio de regalos. Gracias también a esa vertiente diplomática, consiguió afianzar los lazos comerciales tradicionales, entre los que destacan los establecidos con el Egeo. De hecho, aunque las relaciones con el mundo creto-micénico fuesen antiguas, con Amenhotep III se multiplicó la presencia de materiales quemitas en Creta y Micenas, así como en Anatolia, Babilonia, Asur, Arabia, etc. Las extraordinarias riquezas acumuladas le permitieron emprender la construcción de numerosos monumentos a lo largo y ancho del país, aunque las principales obras se concentraron en Tebas. En la orilla oriental desmanteló un templo de principios de la XVIII dinastía y lo sustituyó por otro de grandes dimensiones, creando así el Ipet Resit, o templo de Luxor como se le conoce en la actualidad. Además, en este reinado cabe comentar un hecho que, si bien en su momento pudo pasar desapercibido, en el curso de unos pocos años llegaría a alcanzar una trascendencia enorme. Veréis, entre las divinidades tradicionales apareció una abstracción solar denominada Atón, que intentaba sincretizar en una sola entidad varias divinidades astrales con las que el pueblo quemita había entrado en contacto como consecuencia de sus relaciones internacionales. Amenhotep potenció su culto, sentando las bases de la revolución política y religiosa que iba a sacudir el país en el reinado de su sucesor.
Y llegamos así a otro de los momentos estelares del Reino Nuevo, el periodo Amarna. Amenhotep III fue sucedido por su hijo Amenhotep IV, y aunque en un primer momento la política del nuevo soberano se manifestase como una continuación de la de su predecesor, pronto empezarían a percibirse señales de los profundos cambios que iban a producirse. Ya en los primeros años de reinado erigió en Karnak 4 santuarios a aquella nueva deidad solar denominada Atón, iniciando así el proceso de renovación religiosa más importante de toda la historia quemita, la denominada Revolución Amarniense, o lo que es lo mismo, la sustitución de un sistema religioso politeísta de tradición milenaria por otro de tipo monoteísta centrado en el culto a una sola divinidad solar. Los relieves de Amenhotep IV en Karnak muestran las formas embrionarias de su nueva religión. Atón es representado como un disco solar con rayos terminados en manos humanas que ofrecen a sus adoradores el Ankh, el jeroglífico de la vida. Y este es un primer detalle innovador porque, a diferencia de otros dioses quemitas, Atón nunca fue representado de forma antropomorfizada. Posteriormente, el rey cambió su nombre por el de Agnatón, que significa el que actúa efectivamente en bien de Atón, y trasladó la capital a un nuevo emplazamiento en el curso medio del Nilo, hoy conocido como Tel el Amarna, y en su momento bautizado como Ajetatón, el horizonte de Atón. En su 9º año de reinado, Agnatón se declaró hijo de Atón y puso en marcha una serie de reformas tremendamente radicales. No solo ordenó clausurar los templos de las divinidades tradicionales y suspender sus cultos, sino que también mandó borrar el nombre de Amón de todos los monumentos. No obstante, aunque Agnatón haya sido considerado el primer monoteísta del mundo, su credo tenía un aspecto dual: el Atón celeste y la dimensión terrenal representado por él mismo y Nefertiti, su esposa Nefertiti. De este modo, mantenía el estrecho vínculo entre la monarquía y la dimensión divina, por más que ahora fuese solo una. En el ámbito funerario también se detectan profundos cambios respecto al periodo inmediatamente precedente. Las tumbas de Tel el Amarna estaban en el río Real, un desfiladero situado al oriente de la ciudad, y no en la ribera occidental como venía siendo habitual desde el reino antiguo. Y este detalle es muy importante, ya que pone en evidencia el profundo cambio en la mentalidad religiosa que tuvo lugar en este periodo. Tradicionalmente, las sepulturas de la realeza y la aristocracia se situaron en la ribera occidental, porque era ese el dominio de los difuntos, el punto donde se iniciaba el viaje al más allá. Pero ahora se sitúan al este, el lugar por donde sale el sol, simbolizando que la auténtica experiencia religiosa se encontraba en esta vida y no en la ultratumba. El cambio en los esquemas religiosos trajo consigo innovaciones en la temática y los estilos artísticos. Los cánones estéticos viran ahora hacia un vívido realismo, aunque el rey es representado en un estilo marcadamente andrógino, con el vientre abultado, amplias caderas, pechos carnosos y una cara alargada con grandes labios y pronunciado mentón. Pero lo más novedoso es la frecuencia con la que la familia real es representada en escenas íntimas y familiares. Esas escenas no se conocen ni antes ni después del periodo Amarna, y resultan extrañas en comparación con las tradicionales escenas del dios rey idealizado. El reinado de Agnatón se prolongó unos 17 años. Tras su muerte, la reacción de las élites tradicionales fue inmediata y todos los esfuerzos se dirigieron a restaurar la situación previa a su ascenso al trono. Pero ya nada fue igual, y las futuras generaciones llevarían en mayor o menor grado la impronta de aquel periodo. El periodo Amarna concluye con la muerte de Agnatón, y este último evento constituye la reanudación de la época tutmósida, aunque hay que reconocer que de una forma muy debilitada e incluso desvirtuada. El siguiente monarca fue Tutanjatón, un niño de 8 o 9 años, hijo del propio Agnatón y una esposa secundaria. Hacia el 3er año de su reinado, la corte ya había vuelto a Menfis y la revolución de Amarna se daba por concluida. Cambió entonces su nombre por el de Tutankamón y se publicó un edicto real por el que se restauraban los cultos tradicionales, a la vez que se devolvían a todos los templos del país los ingresos antes destinados al culto a Atón, y se iniciaba una campaña de destrucción sistemática de todos los monumentos y estatuas de Agnatón.
Pero Tutankamón era demasiado joven e inexperto para poner por sí mismo en marcha estos cambios, por lo que cabe pensar que fue manipulado por poderosos cortesanos y sacerdotes de los cultos tradicionales. Y un personaje que pudo haber contribuido decisivamente al desarrollo de estos acontecimientos fue Ay, quizá hermano de Tille, la esposa principal de Amenhotep III y, por lo tanto, abuela del joven rey. De hecho, cuando muere Tutankamón a los 19 años y ante la falta de herederos, es Ay quien toma las riendas del poder y se convierte en monarca, pero por poco tiempo, ya que fallecería 4 años más tarde. Fue sucedido por Horemheb, comandante en jefe del ejército y tal vez procedente del círculo amárnico. Su matrimonio con una princesa de la familia real le facilitó el acceso al trono y mantenerse en él durante un cuarto de siglo. Durante su reinado, Palestina se mantuvo bajo control quemita y las fronteras con Hatib parecen estables. Y esta aparente pasividad militar en Asia resulta doblemente desconcertante si tenemos en cuenta que tampoco parece haber desarrollado una política constructiva importante. Horemheb muere sin descendencia, por lo que es considerado el último representante de la 18ª dinastía, aunque la línea de los Tutmósidas hubiese quedado oficialmente agotada con Tutankamón. El fin de su reinado pudo haber sumido al país en una crisis sucesoria, pero los mecanismos de sucesión funcionaron correctamente, ya que el monarca transmitió sus poderes a otro militar para garantizar la estabilidad. Ese militar adoptará al subir al trono el nombre de Ramsés I, inaugurando así la 19ª dinastía. Cuando Ramsés I accede al trono es ya un anciano, por lo que para gobernar se apoyó en su hijo, el futuro Seti I. Y será con este último, con Seti, cuando Kemet recupera su posición dominante en Oriente Próximo. Sus ejércitos avanzaron hacia Siria septentrional en perjuicio de los amoritas y de los hititas, con cuyo rey, Muwatalli I, acabará firmando un tratado de paz. También los libios se vieron afectados por el expansionismo del nuevo monarca, cuyo referente ideológico parece ser Tutmosis III. Por lo que respecta a la política interior, su máxima preocupación fue continuar la obra restauradora de Horemheb, y en este sentido destaca su importante actividad constructora, de soberbia calidad, como demuestran la sala hipóstila de Karnak, el gran templo de Osiris de Abidos o su propia tumba, tal vez la más suntuosa del Valle de los Reyes. El hijo de Seti I, Ramsés II, protagonizó el segundo reinado más largo en el antiguo Kemet, ya que se mantuvo en el poder a lo largo de 67 años. Una de sus primeras medidas fue la fundación de una nueva capital en el delta oriental, Pi-Ramesse, en la actual localidad de Al-Khantir. Su fundación responde a la necesidad de crear una capital administrativa mejor situada para mantener el control sobre las provincias asiáticas. Por ello, y tras organizar un sistema de abastecimiento logístico a gran escala, Ramsés lanzó una campaña para someter todo el país de Amurru y situar en el Orontes Medio el límite de sus territorios. El avance se realizó sin obstáculos, pero el ejército quemita fue víctima de una emboscada en las proximidades de Kadesh, y la batalla no fue una victoria decisiva para ninguno de los dos contendientes. Al contrario, el territorio disputado por los quemitas permaneció bajo control hitita varios años más. No obstante, Ramsés celebró como un gran triunfo esa estéril campaña y fue objeto de una composición, el poema de Pentaur, reproducido hasta la saciedad en los monumentos erigidos por el monarca. En Nubia se renovaron las antiguas fortalezas del Reino Medio al objeto de asegurar la producción aurífera y sofocar posibles rebeliones, al tiempo que se aseguraba un importante capital humano para engrosar las filas del ejército e incluso como mano de obra esclava. La administración de la región se hizo desde las ciudades templo, que albergaron a funcionarios estatales, sacerdotes y personal militar, además de una nutrida población civil. Y algunos templos llegaron a poseer tierras y derechos comerciales en Nubia, por lo que cabe afirmar que tanto el Estado como los templos obtuvieron pingües beneficios de la región.
gracias tanto a sus minas y canteras como al comercio de materias exóticas que afluían desde el Punt y otras regiones del sur. Aunque el sometimiento del reino de Kush era una realidad incontestada, Ramsés mandó construir monumentales templos que no solo actuaban como símbolos del poder quemita, sino también intentaban controlar ideológicamente a la población local. De hecho, los dos templos rupestres erigidos en Abu Simbel constituyen el santuario más espectacular de todos los construidos durante su reinado. Por una parte, las majestuosas figuras sedentes de su fachada evocan la seguridad con la que se controlaban los extensos territorios que él y sus predecesores habían conseguido. Por otra, la distribución de las imágenes tanto en los bajorrelieves exteriores como interiores exhibe su propio poder y prevalencia sobre los prisioneros de todos los pueblos vencidos. Y por último, proclama su propio poder, ya que en el espacio más sagrado del templo aparece como un igual entre los dioses, sublimando así el carácter divino de la monarquía. El ciclo dinástico de la 20ª dinastía se inicia con Sednak, quien solo estuvo al frente del gobierno durante 2 años y acompañado por su hijo Ramsés III, el último de los grandes monarcas del Reino Nuevo. Su reinado, de más de 30 años, se convierte en el referente de una dinastía compuesta por faraones llamados todos Ramsés, hasta alcanzar el 11º representante. La trascendencia histórica de Ramsés III reside en su capacidad para rechazar sucesivos intentos de invasiones y, en especial, el de gentes procedentes del Egeo, Anatolia Occidental y de la región costera de Siria. Estos grupos empezaron a moverse por el Mediterráneo oriental a finales del siglo XIII a.C., en busca de nuevos territorios donde asentarse, ya que la mayor parte de los estados de la región habían sucumbido ante un periodo de inestabilidad política y económica generalizado. Esos invasores fueron denominados pueblos del mar, cuyos nombres fueron registrados en los relieves del templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu. Los más llamativos son, por ejemplo, los Pelesets, de donde deriva el nombre de Palestina, y los Jabiru, posiblemente la primera mención a un pueblo que pronto cobraría un enorme protagonismo: los hebreos. Por lo que respecta a la política interna, algunos textos indican que se intentó acabar con los desórdenes y la inseguridad, a la vez que informan sobre las propiedades de los templos que en esa época se habían hecho con el control de los ingresos anteriormente dirigidos a la corona, incluyendo aproximadamente 1/3 de todas las tierras cultivables, el comercio exterior y la actividad minera. Esta situación generó una serie de problemas estructurales que se irán agravando en el transcurso de la dinastía. En primer lugar, se registra un proceso de inflación, sobre todo el valor del trigo y la cebada en relación con las unidades de cobre y plata. También hubo momentos de hambruna, y Tebas se vio amenazada por grupos de nómadas libios. Hay datos que muestran un significativo aumento de los robos en palacios y templos, a la vez que algunas tumbas reales comenzaban a ser saqueadas. En conjunto, se generó un panorama de inestabilidad que pone de manifiesto una profunda crisis del orden social y político. Esa coyuntura adversa fue probablemente la causa del complot contra la vida del monarca, en el que participaron destacadas personalidades de la corte y el ejército. La muerte de Ramsés III durante estos acontecimientos, o poco después, abre un periodo de declive que se prolongó unos 70 años. Se sabe muy poco de los 8 ramésidas siguientes, aunque como rasgos más destacados cabe señalar el deterioro de las condiciones de vida, la progresiva pérdida de los dominios asiáticos y la corrupción en la función pública, que se expresa dramáticamente en la comentada profanación de las tumbas reales, que se vio agravada durante el reinado de los 3 últimos representantes de la dinastía. A esta situación habría que añadir las luchas intestinas por el poder y el acceso de los militares a una parte de las riquezas estatales. De hecho, a partir del denominado golpe de Estado del año 19, el 11º Ramsés se convirtió en un monarca nominal, directamente tutelado por el clero de Amón y por lo tanto al frente de un régimen teocrático liderado por elementos ajenos al propio monarca.
El sur cayó bajo control del sumo sacerdote de Amón y jefe militar Erior, mientras que el norte pasará a ser gobernado por Smendes, un administrador teóricamente dependiente del clero amonita, pero que en realidad gozó de total autonomía en su residencia de Pi-Ramesse. La separación de las dos regiones fue un hecho, y las dificultades políticas repercutieron en el deterioro económico, dando así paso a la desintegración del orden dinástico. En consecuencia, el caos se apoderó de las relaciones socioeconómicas, lo que conducirá a una irreversible debacle política. Una vez más, Kemet había sido abandonado por Maat. El panorama resultante es feo, en verdad, pero no penséis que con ello la civilización kemita llegó a su fin. Todavía quedaban momentos de gloria que vamos a conocer en los capítulos siguientes.